La Corte de Comercio de los Estados Unidos ha declarado ilegal los aranceles que pretendía poner Donald Trump a varios países. Es una buena noticia para muchos, incluyendo para República Dominicana, puesto que no tendríamos que tener esa imposición arancelaria y otros países también. De hecho, este fallo se da bajo la petición de varios países que alegaban que iban a resultar afectados. Pero la Casa Blanca no se ha quedado callada y esto ha originado una especie de dime y direte entre la Corte de Comercio, que habló por sentencia, y la Casa Blanca, que dice que esos jueces no tienen la capacidad, no tienen el aval para decidir en una política arancelaria. Y los jueces, por su parte, dicen que Donald Trump no puede hacerlo de manera arbitraria o de manera unilateral sin que esto pasase por el Congreso. Bueno, no es el primer choque que hay entre el Poder Judicial o cortes de diferentes niveles y la administración Trump. Pero este caso merece que nos detengamos un poco a analizarlo. Porque ¿qué es lo que han hecho las otras cortes en otros casos? Lo que han hecho es bloquear o detener la aplicación de unas medidas hasta tanto se conozca pues su conformidad con la Constitución y con las leyes norteamericanas. En este caso, este Tribunal de Comercio lo que ha hecho es anular la disposición de Trump. ¿Entiendes? O sea, se fue al fondo del asunto y la declaró nula. No una suspensión. No, es nula. O sea, es una nulidad. ¿Y por qué? Hay un paquete de disposiciones que en donde están establecidos los aranceles, de las cuales Trump echa mano para justificar esa prerrogativa. Entre ellas, unas declaraciones de emergencia por el uso del fentanilo, en el caso chino, por el tema de la migración, en el caso de México, y también en el caso de Canadá por el tema del fentanilo. Él conecta esos fenómenos con los temas comerciales como una presión indirecta. ¿Qué es lo que dicen esos jueces? Dice que el poder para imponer aranceles bajo ciertas condiciones que tiene el presidente de los Estados Unidos no es ilimitado. La ley lo que le confiere es un plazo, es la potestad de colocar esos aranceles por un plazo que en la mayoría de los casos no excede los 150 días. No es un tema permanente. Segundo, la tasa tampoco es a discreción del presidente. La tasa máxima que establecen las disposiciones en las cuales Trump se está anclando es de un 15%. Hay países a los que le pusieron un 150%, claro, como el caso de China. El caso de China. Y a Vietnam, 45%. Entonces, sí, y a muchos otros, 25%, en el caso de México, Canadá, y era una cuestión arbitraria y discrecional. Entonces, ¿qué es lo que dice esa corte? Dice, no, es que, de hecho, hay que recalcar algo. De los 3 miembros que tiene ese tribunal, que es un tribunal especial de comercio, uno fue nombrado por Trump en su administración anterior. Otro, que es el más antiguo, fue nombrado por Ronald Reagan, y el tercero fue nombrado por Barack Obama. O sea que es un tribunal equilibrado, el que ha decidido esto. Entonces, ¿qué edad tendrá el que nombró Ronald Reagan? Bueno, imagínate, debe tener más de 70 años. Más de 70 años. Sí. Pero, mira, perdón, Jorge. Ahora eso obliga al gobierno de Estados Unidos a replantear su política exterior. Porque esa era el arma fundamental con la que amenazaban a todo el mundo. Te voy a poner unos aranceles X si tú no cumples con estas condiciones. Pues eso obviamente se ha ido por el coladero. Hay otra decisión de la Suprema Corte de Justicia que se prevé que se produzca en este mes venidero de junio, que es una sentencia marco que va a servir para los tribunales inferiores. Se espera que establezca una serie de pautas para que los jueces de jurisdicciones inferiores puedan bloquear, o en qué casos pueden los jueces de jurisdicciones inferiores bloquear las decisiones del Poder Ejecutivo.
¿Por qué? Porque en jurisdicciones inferiores cae todo lo que esté. Todos los jueces federales. Otros circuitos. Exacto, circuitos inferiores. Por ejemplo, en Estados Unidos existe, que es una creación del constituyente norteamericano, el Judiciary Review, o sea, la revisión judicial de las decisiones gubernamentales. Cualquier juez, el juez es el guardián de la Constitución, en cualquier nivel. Entonces, cualquier juez, sí, es una importación, una creación. El líder es el guardián de la Constitución en República Dominicana. Acá es lo que se determina. Es el Estado de Derecho, Claro. Pero vamos a dejar que él termine para que se pueda comprender, porque es filosofía jurídica lo que plantea. Por favor. Es lo que se llama. Jorge, ponte allí. Es lo que se llama control difuso de la Constitución. Cualquier ciudadano que en medio de un proceso o un acto de una autoridad se sienta que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, tiene derecho a recurrir ese acto por ante cualquier juez, y ese juez tiene la potestad, la obligación de declarar conforme o no con la Constitución. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que solo rige para ese caso, es interpartes, que no es lo que hace el Tribunal Constitucional cuando expulsa una norma o declara un acto inconstitucional, que es entonces de aplicación general, erga omnes. Al final, en resumen, lo que muestra eso es la grandeza de ese país. Por eso que ese país es ese país, por esos contrapesos donde las cosas no dependen de la voluntad de un hombre, de un órgano, sino de todo un colectivo. Otra cosa que en la que se ancla esa sentencia es que dice que permitirle al presidente esa discrecionalidad es una delegación de atribución que pertenece al Congreso. Correcto. Entonces eso es lo que ellos están cuidando, la atribución en el Congreso y la discrecionalidad del presidente. Ellos no dicen que él no puede hacerlo, Lo que dice es que puede hacerlo solo en los supuestos que establece la ley. Giovanni, y la jurisprudencia que eso pudiera haber. Correcto. Marcado. Lo que se está revalidando es el check and balance, es el sistema que existe entre los Estados Unidos. Pesos contra pesos. Donde hay pesos y contrapesos, porque es un sistema político construido para evitar que pueda haber alguien que maneje todo el poder, Estados Unidos es una nación que se crea para que no haya una corona. Entonces hay toda una institucionalidad pensada filosóficamente en función de una doctrina estudiada por mentes brillantes que sobreentendieron cómo controlar el poder sobremanera dentro de un sistema democrático, o lo que ellos denominan un hiperpresidencialismo, que fue lo que le llamó Tocqueville, ¿verdad? Sí, la democracia en América. Pues usted tiene la misma vaina, pero disfrazada. Ahora, allí el poder está desparramado en un sinnúmero de instituciones que a su vez son instituciones, porque Estados Unidos ha tenido durante muchísimo tiempo, fíjense la diferenciación. Tú puedes decir el juez de Trump, pero esa Suprema le ha negado cosas a Trump. Claro. O sea, yo soy, tú me nombraste, tenemos un pensamiento parecido, pero yo no tiro una biblioteca por el piso por ti. No, tampoco es así. No, entonces, igualito que aquí. Oye, Giovanni, que tú acabas de mencionar una cosa, da en el clavo. Cuando se conoció el tema de la inmunidad presidencial de Trump, el voto de la jueza demócrata, o sea, de la jueza liberal, de una de los tres que hay, Ketanji Brown Jackson, ese voto, yo les invito a los que les interese ese tema a buscarlo, para que ustedes vean cómo es que ella motiva que le aplique la inmunidad a Trump, a pesar de que ella es contraria. Claro, ella es contraria y entiende que lo que él está haciendo no es, pero hay una cuestión histórica. Entonces, Estados Unidos se fundamenta en eso. ¿Qué está pasando ahí? Ahí también, porque también se maneja en Estados Unidos el Deep State, es decir, el Estado profundo. Tú estás básicamente alterando todo un ecosistema en el que lo que se presupone en el capitalismo es que no existe nacionalidad. El Great American Again, volver a ser América grande, es contrario a la lógica que se ha vivido después de la posguerra, donde todo el mundo entendió que la nacionalidad eran los capitales. Entonces, recuerden que nosotros decimos China y decimos el PIB de China. Pero en Hong Kong, los capitales son chinos, pero también extranjeros. Exacto. Y también norteamericanos. Claro. En cualquier zona franca o cualquier espacio económico especial que tú tienes en China, tú tienes inversiones norteamericanas que también tienen representación en la que tú dices, tú me estás creando un problema. El problema, la dinámica se da con Elon Musk. Empresas que crean riquezas locales. El problema que está teniendo con Apple. ¿Por qué? Porque tú estás queriendo desmontar sobre la base de política. Tú estás queriendo desmontar logísticas
de procedimientos, de distribuciones, de manufactura, y esas no son cosas que se pueden revertir de la noche a la mañana. Entonces, aquí hay también una implosión interna sobre el pensamiento de hacer una guerra económica. A partir de ahora, ¿qué ha pasado con la guerra económica que lleva Trump con China? Le explotó una bomba atómica a nivel interno. Pero ahí me surgen varias inquietudes, Eliseo y Giovanni, Sí. ustedes que han expuesto eso magistralmente y lo conocen. Primero, Tienes que levantar la mano si era para preguntar. eso Si es, quieres. no, pregunta no, inquietudes. Ah, ok. Gracias. Es un intelectual. Es un intelectual, porque el intelectual es el que más escucha, no el que más habla. Vamos, bachiller. Continúa. Gracias, colega. Entonces, Miren, que recuerden que esto hay un adagio pudiese... que dice que nunca aprendí nada mientras era yo el que hablaba. Exactamente. Jonathan es el más Por eso yo me inteligente. callé para que Jonathan pregunte. Vamos, yo no. Dale. Jonathan, familia. Entonces, eso pudiese catalogarse como un revés al gobierno de Trump y la justicia diciéndole a él, nosotros estamos aquí, tú puedes hablar todo lo que tú quieras, pero nosotros estamos aquí, tú no estás gobernando solo. Eso se pudiese ver como un revés en otros aspectos para el gobierno de Trump. O sea, tú no puedes estar tomando medidas a lo loco, ni vociferando cosas para amedrentar la región y a todos los países del mundo, nosotros estando aquí. Eso es un revés en otros aspectos. ¿Se puede considerar Mira, eso? lo es en todo, porque lo que sucede es que él tiene control en el Congreso. Claro. Pero le están diciendo, ve al Congreso. Sí. En términos políticos. Respeta le están los procedimientos. Ve al Congreso. Sí, está bien, tu Congreso es tuyo, tú Pero controlas ve. aquí, tú tienes la Cámara de Representantes, tú tienes esto, pero ve allá. Discútelo allá porque la facultad no es tuya. Además, y quiero que Eliseo pueda abundar ahí también, lo que se da también es una cuestión que la doctrina francesa lo trata mucho, y la alemana, que es el fraude a la ley. Es decir, cuando tú tienes la capacidad de poner a decir la ley hasta lo que no dice porque tú eres Claro. la autoridad. Claro, Y claro. eso es muy propio de cuando se quieren imponer estados de ley. El estado de ley es allí donde la autoridad, la que interpreta la ley, no existen garantías y es batuta y tú el que diga. Dos señalamientos antes de, profesor. La Casa Blanca tiene 10 días para apelar esta situación. Claro, y lo van a hacer. ¿A dónde? ¿Tú crees? Sí. Primero- Claro, Sí. porque que Trump está perdiendo demasiado. Viejo, acaban de detutanarlo. Sí, un revés. Primero, una galleta fue. primero, ¿a dónde apelar? ¿A dónde apelar? Eso- ¿A la misma corte o a una corte superior? Tiene que ser. va a una corte superior e incluso eso va a terminar la Suprema Corte de Justicia Ok. de los Estados Unidos. Porque ¿quiénes son los demandantes? Los demandantes son 12 estados de los Estados Unidos, que son demócratas. El que encabeza esa demanda es el estado de Nueva York. Ok. Y varias compañías. Discúlpame para que no entendamos. El estado de Nueva York encabeza la demanda. Exacto. Ok, en el estado de Nueva York está Wall Street. Ok, en Claro, Wall Street exactamente. están la mayor cantidad de empresas, inversores, tenedores de bonos que Extranjeros tienen y su nacionales, producción sí. ¿dónde? Sí. En China, En que China, tienen en su todas producción partes. fuera, En sudeste porque ahí asiático. está el capitalismo. A partir de ahí, Exactamente. Cuyos negocios, para aplatanarlo más, se ven afectados por este Totalmente. tipo de- Exactamente, son los Claro. principales perjudicados de esa decisión. Son los que manejan servicios financieros Claro. y empresas que tienen producción fuera de Estados Unidos. porque al final en Incluso- Estados Unidos, que tú seas demócrata o republicano, la diferencia no es mucha. Es una No, cuestión de sí, dinero. sí, claro. Pregúntale Oye, a Elon es Musk. el bolsillo, Claro, es el bolsillo. claro, Porque mira, bolsillo. por ejemplo, la industria automotriz, que tiene producción en cadena con México y con Canadá, un vehículo norteamericano sale de una planta en Detroit, va a México, en México le hacen algunos, le montan algunos componentes, vuelve a la planta de Detroit, vuelve a la Claro. planta de México, ese vehículo probablemente entra 2 y 3 veces durante todo su proceso. Y va a Lo pagar, que- va a es lo pagar que pasa 2 con y 3 Canadá. aranceles entonces. Eso es, Incluso con ese Canadá, era el que aunque problema. lo instalen en Detroit, la pieza se produce en Canadá y así sucesivamente. Pero pasa? entonces va a pagar 2 o 3 aranceles de entrada y salida, lo que va a Ese disparar era el precio el del problema, vehículo. por eso era que se mantenían aplazándolo. No, espérate, 2 meses más, no, 90 días. Porque eso ¿Cómo no, es aplicable eso no había forma de aplicarlo en algunas industrias. Entonces, los demandantes son 12 estados norteamericanos que desafiaron la decisión y varias compañías. Los precedentes que se usan son casos anteriores oigan esto, los precedentes donde se ancla ese tribunal son casos de compañías norteamericanas contra el gobierno demandando la uniformidad interpretativa. Eso que tú seguridad jurídica. acabas de señalar, que se interprete la legislación conforme a los principios del comercio internacional
y no a la discrecionalidad del momento de la administración. El otro lado del bloque, para seguir en temas económicos, se lo dedicamos a lo local. Hoy los medios titulan que República Dominicana ha tenido una disminución en la pobreza monetaria. Se hacen eco de un boletín trimestral que publica el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y habla este boletín de que la tasa de pobreza monetaria general se redujo en 23 puntos por ciento en el 2023 y en un 18.98 en el 2024. Y esta caída representa obviamente mejoría en las personas que están. A 23. Se redujo a 23. A 23, sí. Se redujo a 23%. Sí, sí, no es en 23. Ok, a 23. Gracias, A 23. profesor. Vamos primero Pero no lo humilles. a definirle a la gente cuando hablamos. No, porque la gente se puede confundir. Correcto. El caso de Giovanni. Tú sabes que lo de. Giovanni de San Juan. Estábamos tranquilos. Giovanni de San Juan. Estábamos tranquilos. Claro. El caso de Giovanni. Ese es su Adelante. trabajo. Y tú loco porque él viniera. Ese es su trabajo. Claro, sí, yo no entiendo. Tú eres masoquista. Masoquista. No, porque a veces hasta la paz hay que interrumpir. La paz de Bolivia. Vamos a aclararle a la gente. Cuando hablamos de pobreza monetaria, Claro. en Esa términos vaina, entendibles. Sí, mira, hay Digo, una... Jorge vino al programa hoy también. Aquello no sé, pues No, no vino él- ayer él y hoy está vino a nada, chateando. pero está bien. Mira, hay una- Ayer, Hansel, Atención dentro de a mis la chef más bella y responsabilidades. querida de este país. Él porque- está chateando aquí. Recuerda- Yo no puedo tirar más cosas. Yo voy a adelante. quitar los teléfonos. Pero la pobreza recuerda- monetaria, la pobreza monetaria. Recuerda que Jorge también es regidor. Sí. Ey, ese es tu abogado, Jorge. La pobreza no monetaria. La pobreza monetaria. Adelante. Bueno, le entonces- hicimos un daño al país. Decía Ferreira. Si tú lo hubieras sabido, no vota por él, ¿verdad? No. Mira cómo está el distrito. Bien, lindo, limpio. La pobreza monetaria. Porque Jorge es regidor, es que Jorge es regidor del país. El distrito Del está muy país. bien. Sí, ¿Cómo buscamos esa vaina? La pobreza monetaria. Mira, entonces la pobreza monetaria. Ay, usted fue el que mandaste. La pobreza Ok, vamos, monetaria. Hay un umbral que se fija de conformidad con los precios de la economía y las necesidades básicas. Eso se llama línea de pobreza. Esa línea de pobreza es lo que requiere un individuo en la República Dominicana para suplir sus necesidades básicas según ese índice. Para el año 2024, un individuo en República Dominicana requiere casi 17,000 pesos para suplir sus necesidades básicas. Eliseo, el que no tiene 17,000 pesos mensuales, 17,000 pesos mensuales está por debajo de la línea de pobreza. Exactamente, Ok. está por debajo de la línea de pobreza y padece de pobreza monetaria. Pero ese, Ok. ese según el Banco Central. Sí, claro. No, pero que eso sí, lo mide porque- el Banco Central. sí, Vamos porque a quedarnos aquí. es un índice de acuerdo a los precios y se hace con una metodología de cálculo y eso... Que son $250. Ese cálculo da 17,000 pesos en el año 2024. Y... O sea que Hansel no es pobre. No, Hansel. Ok. Hansel tiene... multiplica 17 por 20. Hansel tiene dos jipetas. Siga, profesor. Siga, profesor. Siga. Entonces, más de 17,000 pesos. Lo que quiere decir que un motorista buscándose 1,000 pesos diarios no está en la línea No de es pobreza. pobre. No es pobre. Según ese indicador. Ok, seguimos. El que maneja menos de 8,000 pesos mensuales está en la línea de pobreza extrema. Extremo. Se llama eso. O sea, tú divides 8,000 entre 30. Por favor, tú una calculadora ahí. Busca 8,000 entre 30. Para traducirlo a dólares. Pero Eh, eso es menos de 300 pesos diarios. 266 No se puede Diario. relajar con eso. Entonces, Menos de estos son- 300 O sea pesos que diarios. Yo no estoy relajando, una persona bajo. que esté limpiando vidrio y tal, Exacto. se busque 300 pesos diarios, no está en pobreza extrema. Sí, bueno, no está en pobreza extrema, pero es pobre. Tiene es pobreza, pobre. padece de pobreza monetaria. Correcto. Porque está en menos de 17,000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que indica ese número? Que la cantidad de personas en República Dominicana que ingresaban menos de 17,000 pesos ahora es menor que la que era el año pasado, el año anterior. Y Que ahora hay gente- se puede calificar eso como una disminución de la pobreza monetaria cuando tenemos una inflación que ha subido sobre el 4%. Sí, claro, es un avance. Soy el mejor. Mira, es un avance definitivamente. ¿El mejor de dónde? Ahora, Hansel Hochi Vicente. Pero venga acá, señores. Aquí tenemos el abogado a nivel Dios. Si usted está en ese no, relajo, imposible. Vamos, No, seguimos. Hansel amigo Albizu, de usted. continúa. Mira, Seguimos. entonces, claro que es un avance y es una estadística que cuadra muy bien con el tema de la formalización del empleo. Recuerden que hace un par de semanas se dio a conocer que el nivel de informalidad en el laboral había bajado en la República Dominicana. O sea, eso indica que la economía tiene señales de estabilidad
o sea, no hay un deterioro de las condiciones macroeconómicas y hay estabilidad y hay una evolución positiva. Ahora, obviamente, siempre los números uno tiene que aquilatarlo y tomarlo como lo que son. Pues, por ejemplo, mira, contextualizarlo. Jonathan dijo algo. Eso quiere decir que alguien que gane, bueno, no necesariamente, porque la inflación no es lineal. Hay rubros, como por ejemplo los alimentos, y o sea, la inflación es más persistente en los quintiles más bajos de la población. Sí. Mientras más pobre es el quintil donde está, mayor tasa de inflación. ¿Por qué? Porque los bienes que han acumulado los mayores incrementos de precios son precisamente los bienes que consumen los más pobres. Entonces, es correcto. Entonces, esa teoría va a tumbar directamente lo que quieren decir algunos, que la pobreza no ha disminuido y que el país no se encuentra mejor porque los planes de asistencia social se han extendido. Naturalmente deben extenderse, porque si los impactos inflacionarios dan más, mientras más para abajo dan más, entonces hay que mantener el subsidio para que no atraviesen la línea de la pobreza extrema. Un subsidio lo que persigue es tratar de proteger el poder adquisitivo de los más vulnerables. O sea, si con 1.600 pesos, por ejemplo, ¿no? O 1.500 pesos, tú comprabas X cantidad de alimentos mínimo, el subsidio lo que tiene que tratar de proteger el que tú puedas seguir comprando esos mismos alimentos, y por eso tú tienes que incrementarlo. O en su defecto, darlo a más personas. El asunto aquí es que cómo nosotros estamos financiando, y eso es una pregunta sistémica que tenemos que hacernos como país. ¿Cómo nosotros estamos financiando eso? Porque, por ejemplo, la formalización del empleo, que es uno de los ejes fundamentales, las causas fundamentales de que estos números hayan presentado mejoría, se está dando a costa del empleo público. Y eso no puede ser. La economía, tú tienes que, de alguna manera, tú tienes que devolverle a la economía la capacidad de generar empleos en el sector privado. Porque tú te estás engañando tú mismo. Claro. O sea, cuando tú incrementas el empleo en base a empleo público, mayoritariamente, la economía, o sea, el sector privado tú lo estás debilitando. Claro. Y el sector privado que genera riqueza. Claro. Entonces, aquí hay un problema. Obviamente, los sectores más importantes están siendo muy golpeados. O sea, el sector construcción, el sector minero, tienen un desempeño que debe encender las alarmas de las autoridades económicas. Primero, el de construcción es uno de los 3 sectores más importantes de la economía dominicana. El sector construcción es más grande que el sector comercio. Okay. ¿Por qué? Y el impacto es mucho mayor porque produce una demanda transversal. La construcción demanda combustible, demanda mano de obra, demanda comida, o sea, impacta muchísimos ¿Y en el sector minero cuál es el impacto negativo que Bueno, en el sector minero hay un problema en la producción de nuestro principal productor de oro, que es Barrick. Sí. La producción de Barrick, Barrick es uno de los 5 yacimientos más grandes del mundo. Uh-huh. O sea, está aquí, en República Dominicana. Sí. Uno de los 5 yacimientos que puede con potencial de producir más de 1 millón de onzas de oro anuales, que lo producía. ¿Qué pasa? Que los yacimientos se van agotando y tú tienes que ir explotando en lotes nuevos. Okay. Y el sistema de explotación que usa Barrick es un sistema que requiere mucha agua. Por eso se requiere una construcción de una nueva presa de cola para explotar los yacimientos nuevos y volver a llevar la producción al 1 millón de onzas de oro potencial. Por año. Nosotros, la caída no ha sido más estrepitosa porque los precios del oro han subido. Entonces tú produciendo 600,000 onzas de oro, que es lo que está produciendo Barrick, del 1 millón y pico que puede producir, como el oro ha aumentado tanto, que está a $3,000 la onza. El impacto no ha sido mayor, pero es de doble dígito. Sí. O sea, como quiera. Riesgo medioambiental. Que con lo que hablaba Eliseo. Ahora mi cadena me va a salir lo que hablaba Eliseo ahorita del tema de la informalidad, el tema de la inflación se siente un poco más en esos sectores más vulnerables porque compran del día a día.
Entonces tú sientes de manera directa cuando tú vas a comprar esa habichuela, los alimentos, esos alimentos, ahí tú lo sientes de manera directa, contrario a un hogar donde hay mayor planificación, que al menos, por ejemplo, hacen una compra al mes o una compra cada 45 días, dependiendo. En grandes cantidades, se siente menos. Pero en el día a día como tal, muchachos, como te destruye. Como tú que coges palmerca para vender como que compran el Nacional. Porque Political.